Buenos días a todos, mi nombre es Ana Alcántara, soy asistente del Departamento Básico de Cirugía y vamos a hablar de técnicas de revascularización de los miembros inferiores. Vamos a definir esto como un conjunto de procedimientos que tienen la finalidad de llevar sangre oxigenada de forma directa a una pierna o una extremidad cuyo árbol arterial se ve comprometido por lesiones crónicas, agudas o subagudas. ¿Cuáles son las lesiones que generan esta indicación? En primer lugar, por frecuencia, la arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. Esta es una enfermedad intimal de las arterias de mediano y gran calibre, donde se genera por múltiples factores de riesgo, lesiones que se componen de calcio y colesterol, así como residuos celulares que se asientan sobre la capa más interna de la arteria y generan lesiones extensas que afinan o ocluyen por completo la luz de las arterias de las piernas. Esto genera problemas de irrigación que pueden requerir de cirugía, como veremos más adelante. Algunas veces lo que sucede es la generación de oclusión arterial aguda de forma súbita, que se compliquen estas lesiones crónicas o que se genere un coágulo, habitualmente de origen cardíaco, que embolice y tape la luz arterial en la pierna. La tercera indicación habitual de la isquemia de miembros de origen de trauma vascular, ya sea por un trauma contuso, como puede ser una caída o un golpe dentro de un siniestro de tránsito, como la sección de la misma por una herida de arma blanca o una herida de arma de fuego. Ambos casos lo que generan es una interrupción del flujo hacia distal en la pierna que hay que reparar antes de que los cambios isquémicos sean irreversibles. ¿Cuáles son los principios básicos de todas estas cirugías o intervenciones? Es llevar sangre desde una arteria sana hacia una salida adecuada que permita irrigar la porción más distal de la pierna, es decir, el pie, a través de un adecuado conducto, ya sea modificando la arteria desde su interior, como vamos a ver más adelante con técnicas endovasculares, o generando un conducto artificial, digamos, que no sea la propia arteria, pero que lleve, o sea, o que cumpla de la mejor forma posible para cada paciente la función de llevar sangre desde una arteria sana hacia una arteria sana. La indicación terapéutica, es decir, cómo sabemos al examen físico que estos pacientes tienen indicación de cirugía de revascularización, es la enfermedad sintomática severa, es decir, la isquemia crítica. Pacientes, sobre todo esto vale para pacientes con enfermedad crónica, pacientes que no tienen síntomas a pesar de tener lesiones en las arterias, que las tapen o afinen su luz, que no tengan síntomas o que tengan síntomas solo en el esfuerzo, se tratan con tratamiento médico. Aquellos pacientes, cualquiera sea el origen de la enfermedad, que tengan dolor de reposo, es decir, que no les alcance la irrigación para mantener vivo sin sufrimiento el tejido sin hacer esfuerzo, o aquellos pacientes que generen lesiones, ya sea a punto de partida de un traumatismo o a punto de partida de algo no específico, ya sea una necrosis de dedo o un corte que no cure después de varios días, donde tendría que empezar a cicatrizar, son los pacientes que precisan una cirugía de revascularización, los pacientes que tienen una isquemia crítica del miembro. ¿Cuáles son entonces las opciones que encontramos para el tratamiento de estos pacientes? Son varias. La opción menos invasiva que tenemos, si bien no es útil para todas todos los tipos de lesiones, sobre todo las lesiones severas que están en varios niveles en el miembro, es la opción endovascular, que vamos a ver tiene también a su vez varias aristas. La cirugía abierta convencional, que puede sacar la placa problema a través de una endarterectomía o requerir de la confección de un puente arterial, o también la combinación de ambas técnicas para un tratamiento híbrido de las lesiones. El objetivo de esta cirugía es siempre recordar que es paliar los síntomas, salvar el miembro, sacándolo de la situación de urgencia de revascularización. Eso significa eliminar el dolor de reposo con la llegada de sangre directa y que a la larga eso genere nueva circulación colateral para cuando se agoten estas medidas, ya contar con irrigación propia y directa de la pierna. Y también, obviamente, si hay lesiones,
la cicatrización de las mismas, obviamente ayudada por debridamiento o amputaciones menores si es necesario. La amputación mayor es la opción final que tenemos cuando se agotan las opciones de revascularización, pero siempre es la idea es mantenerlo como último recurso, obviamente por las consecuencias invalidantes que tiene. El tratamiento endovascular entonces se centra en recanalizar de adentro a afuera de forma duradera los vasos. Esto se realiza en nuestro medio a través de balones de angioplastia que se insuflan en la luz del balón. Ahora vamos a ver un video un poco más ilustrativo. O ayudado o en primera línea colocando stents expandibles por balón o autoexpandibles para afirmar la apertura de los vasos desde adentro. Hay otras opciones, como pueden ser los aterótomos o la radiofrecuencia de aspiración, que rompen la placa desde adentro y aspiran el contenido para limpiar la luz, pero no las tenemos disponibles en nuestro medio, por lo cual no ahondaremos en las mismas. Habitualmente lo que hacemos es acceder a la luz arterial a través de una punción, ya sea coguiada o guiada por reperes anatómicos. De cualquier arteria se pueden hacer punciones retrógradas, pero habitualmente lo hacemos con una punción en la femoral común, del mismo miembro o del miembro contralateral, dependiendo de la distancia a la cual esté la lesión que queremos tratar. Si son lesiones muy proximales, a veces accedemos por la pierna contralateral. O si son lesiones que están arriba también, son difíciles de alcanzar. Una vez que accedemos, a través de la punción se pasa una guía metálica y luego se coloca un introductor que tiene una válvula que evita la salida de sangre y nos permite manipular los materiales que vamos a usar. Hecho esto, a continuación lo que se hace es pasar guías, habitualmente hidrofílicas, que también tienen calibres distintos que van a ajustarse a la lesión que te queremos reparar. Todo esto se realiza desde el inicio radioguiado, ya sea con un arco en C, en block, o con un angiógrafo. Una vez que se pasa las guías a través de las lesiones, que no es fácil, de acuerdo a la extensión de las lesiones, puede demorar más o menos tiempo esta etapa de la cirugía. Una vez que se atraviesa por completo las lesiones a tratar, se desciende balones de angioplastia, ya sea para una predilatación o para una dilatación con balón y se termina el tratamiento. Se pasa el catéter con el balón de angioplastia y se insufla en la luz a nivel de la lesión, provocando, como se ve en el video, una rotura controlada de la placa. Al salir, se realiza, como dijimos, estamos siempre radioguiados, se realiza una geografía de control, donde se puede ver, una de las complicaciones que se puede ver es la disección de la arteria, que se puede arreglar con la colocación de un stent forrado o con la colocación de un stent desnudo, de acuerdo a la severidad. A veces, sobre todo las roturas, requieren stents forrados para las mismas. Y, y bueno, y se hace la geografía de control para descartar que haya estenosis residuales. Acá vemos también en la imagen final cómo se ve la colocación de un stent en sectores que lo requieran. Habitualmente lo que hacemos es evitar la colocación de stents en lugares donde hay pliegues por el riesgo de rotura, con el desgaste y el doblez de la articulación y consecuentemente de la arteria. Acá hay imágenes más o menos de los materiales que usamos de forma básica. A la izquierda ven el introductor que utilizamos para manipular dentro de la arteria los distintos materiales. El introductor consiste de una aguja metálica, una guía metálica, un dilatador que va primero con el introductor y después se retira, que ayuda a entrar, a penetrar la arteria y a penetrar el subcutáneo también, que puede ser un espesor variable según el paciente. Y como ven, el introductor, que es el dispositivo de más a la izquierda, tiene también una llave a través de la cual se puede inyectar contraste, inyectar suero, lavar, lo cual también ayuda a la manipulación. En el medio tenemos imágenes de distintos catéteres que usamos como ayuda en conjunto con las guías, que son los artefactos que se ven arriba a la derecha, para poder sortear las lesiones. A veces precisamos un poco más de soporte y por eso usamos un catéter montado en la guía. Los catéteres tienen distintos tipos de puntas también de acuerdo a su función, si queremos usarlos también, por ejemplo, para entrar en arterias dilatadas, a ostiums que están sobre la arteria dilatada, si queremos
manipular en arterias periféricas también. Para eso también las distintas puntas que están eh, expuestas en la foto de arriba al medio. Abajo lo que tienen es un balón de angioplastia insuflado. Habitualmente se testea que el balón no esté roto o que se pueda insuflar de vuelta si es reesterilizado, que tenga una buena dilatación. Y hacia abajo a la derecha ven cómo es el mecanismo. El balón está en una punta y la punta distal, digamos, tiene dos salidas. O sea, la punta contralateral tiene dos salidas, una a través de la cual pasa la guía y otra a través de la cual se insufla el balón. Pasando a lo que es el tratamiento quirúrgico, la endarterectomía es la cirugía abierta menos compleja que tenemos para este tipo de lesiones o este tipo de indicaciones. Implica el abordaje vascular sobre el sector patológico. Se utiliza cuando hay una placa concreta, corta, que se puede retirar de forma simple, haciendo un abordaje directo como dijimos recién. Se abre la arteria, se quita la placa con una espátula o con un decolador o con un bisturí frío, como se muestra en la imagen, para después hacer un cierre que habitualmente incluye un parche, ya sea sintético o de un injerto autólogo, habitualmente la vena safena. Lo que vemos es la indicación más frecuente, que es la endarterectomía carotidia. También se puede hacer endarterectomías del trípode femoral, donde se quita la placa. La placa y puede estar complicada también, como se ve en la foto de la derecha. Eso es una foto de la anatomía patológica, digamos, de la pieza de la placa ya extraída de la luz arterial, así como se ve cuando la cirugía finaliza. Pasando a lo que son los puentes arteriales, la técnica básica, digo, hay distintas extensiones y distintas salidas y entradas de los puentes de acuerdo a la severidad y la extensión de las lesiones que vayamos a tratar. El concepto básico es que se realiza un abordaje del lado vascular proximal y instala la lesión. Como dijimos, se aborda arteria sana a nivel proximal, se aborda la arteria más sana que tengamos a nivel distal y se confecciona un puente que apunta a restaurar el flujo pulsátil y a paliar los síntomas como dijimos antes. El injerto utilizado cuando utilizamos un puente idealmente es autólogo, la vena safena interna, que es de gran extensión y de paredes gruesas y resistentes por ser una vena superficial, es el injerto que usamos habitualmente. Se pueden usar injertos heterólogos, habitualmente arteria de banco, que teníamos disponible en nuestro medio. Actualmente no se está utilizando arteria de banco, es decir, arteria cadavérica, obtenida de donantes cadavéricos. Y bueno, si fallan esas dos opciones, que son las mejores, se puede hacer un bypass con un injerto protésico. El puente, una vez, digo, previo a su confección o durante su confección, debe tunelizarse. Se puede tunelizar de forma anatómica, es decir, siguiendo los ejes arteriales del propio paciente o de forma subcutánea. La ventaja es, obviamente, que el puente se puede palpar y se valora mucho más fácilmente de forma subcutánea, pero la desventaja es que está más expuesto y su trayecto es más vulnerable. Acá tenemos imágenes de puentes, habitualmente los puentes proximales, es decir, de enfermedad de los ejes aortoilíacos, que también son parte de la lesión que afecta a los miembros inferiores y por ende su tratamiento es parte de esta charla. Se realizan habitualmente por un tema de calibre y un tema de intensidad del flujo con injertos protésicos de Dacron, de injertos también bifurcados, como el que se ve en la imagen de la derecha. Y bueno, y lo que se realiza es un abordaje proximal, que puede ser transperitoneal, es decir, a través del peritoneo, entrando el retroperitoneo por el abdomen, por una incisión mediana habitualmente, o por un abordaje extraperitoneal de la aorta infrarrenal, que es donde habitualmente salen estos puentes por la naturaleza de las lesiones que generan la indicación, digamos, y con salida ya sea a las mismas arterias ilíacas adentro del abdomen o tunelizados a través del conducto inguinal hacia la arteria femoral, como se ve en el diagrama del medio. Acá vemos un abordaje abdominal, transperitoneal a través de una mediana donde se ve la aorta infrarrenal con sus ramas y la mesentérica inferior, en realidad puntualmente, y un abordaje o la sombra, digamos, del abordaje
femoral bilateral, donde van las patas de la prótesis bifurcada. También se puede hacer tanto longitudinal como oblicuo de acuerdo a la extensión que querramos disecar y la visibilidad que querramos tener. Pasando a lo que son los bypasses hechos con injerto autólogo, los bypasses de miembros inferiores, donde el injerto ideal siempre es la safena. La safena se puede poner invertida, cosa de que el flujo de las valvas queden al revés y pueda ir a favor del flujo que nosotros buscamos hacia distal. O también se puede romper las válvulas de la vena y ponerle bypass en flujo mientras se confecciona, haciendo un bypass que no está invertido, pero con valvulotomía, con valvulotomo, que es un dispositivo especial para eso. Entonces, para el tratamiento de bypasses en eje femoropopliteo o ejes distales con vena, lo que se hace es un abordaje eh, proximal en la arteria sana, como siempre, un abordaje distal y la confección del puente con la vena. Lo que vemos en la foto de arriba, en el medio, es los abordajes secuenciales que generan la exéresis de la vena safena interna, que luego usaremos como conducto. Si comprobamos una buena entrada, una buena salida y un buen conducto de la exploración, confeccionamos este tipo de cirugía de revascularización. Cuando falla la disponibilidad de safena interna o de cualquier otro tipo de injerto venoso, que siempre es mejor que un injerto protésico, lo que se utiliza para los puentes es un injerto de PTFE, de polietil tetrafluoretileno, habitualmente de 8 milímetros de diámetro y anillados, donde se hace la exéresis de los anillos a los extremos para hacer una anastomosis más fácilmente. Se utiliza anillado para evitar el plicamiento del puente, digamos, con ya sea la articulación de la rodilla o la articulación de la cadera. Todo eso genera deterioro en el caso de material protésico. Los bypasses distales, es decir, a los ejes distales por abajo de la rodilla, habitualmente se realizan, si es que se realizan con prótesis y no con injerto safeno, con un cuello de vena safena para facilitar la anastomosis y la llegada hacia ejes distales y prevenir la trombosis precoz de estos parciales, de estos bypasses. Igualmente, los bypasses protésicos largos tienen, y a ejes distales por debajo de la rodilla, tienen muy baja permeabilidad a largo plazo y no se suelen realizar a menos que sea la última opción posible en un paciente que realmente tenga un terreno y una edad que lo amerite. Acá vemos alguna otra imagen sobre puentes distales de mayor o menor longitud, los abordajes posibles, cómo se aborda también la arteria poplitea, por ejemplo, otro tipo de abordajes, y finalmente los abordajes de ejes distales, inclusive hasta el pie, en el caso de la arteria pedia o de la arteria tibial posterior, y de que esto sea lo único que tenemos permeable para generar una salida adecuada. Obviamente, cuanto más extenso es el bypass y cuanto más extensas son las lesiones, menor permeabilidad a largo plazo. Y esto fue todo. Gracias.